Feliz lunes, gente linda. Espero que tengan un hermosísimo, hermosísimo día lleno, lleno, lleno del Señor. Así es como los hijos de Dios podemos vivir nuestra vida, llenos del Señor. ¿Se imaginan lo que la palabra de Dios habla de que podemos ser llenos del Espíritu Santo, saturados por Dios en nuestra vida? ¿Qué mejor que eso? Quiero comenzar en estos días a hablar sobre algo que hace Pablo en sus escritos. Por ejemplo, lo encontramos en Gálatas, en Primera de Corintios, en Filipenses, en Romanos, los escritos de Pablo. Y es que él varias veces ruega. Él varias veces ruega. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy en Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10 dice, os ruego. La palabra ruego, la palabra rogar, es pedir, hacer un llamado, una súplica. Entonces, él varias veces hace una súplica en cuanto a cuestiones que él considera que son muy, pero muy importantes. Entonces, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11, él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Pablo fue avisado por los de Cloé, no se sabe bien quiénes eran los de Cloé, si era un grupo o eran de una ciudad, pero los de Cloé, como decimos en Costa Rica, los sapearon a los corintios y le contaron a Pablo y le dijeron, ¿sabes una cosa, Pablo? En Corintios están llenos de divisiones, de problemas y de contienda. Entonces Pablo, sabiendo que estas cosas divide a las iglesias, él hace un ruego. Y él dice dos cosas. En primer lugar, él dice en el versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué significa hablar todos una misma cosa? Bueno, cuando nosotros estamos en la palabra del Señor, no debemos tener diferentes opiniones. Cuando nosotros estamos en la palabra del Señor, nosotros tenemos que opinar lo que la palabra del Señor opina. Y no es mi opinión personal, porque es la mente de Dios, es lo que Dios escribió, es lo que Dios dijo. Entonces, para que nosotros en una iglesia podamos hablar una misma cosa, tenemos que hablar acerca de la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir? Cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la salvación. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, que espiritualmente estamos muertos. Y la Biblia dice que no hay manera de llegar a Dios si no es por la fe, la confianza que depositamos en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Lo dice Primera de Corintios capítulo 15 y dice que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Entienden? Conforme a las Escrituras podemos hablar lo mismo. Esto no tiene nada que ver con que a usted le guste el color rojo y al otro le guste el verde.
y al otro el azul o el amarillo. No estamos hablando de estas cosas. No estamos diciendo que unos son fanáticos de un equipo de fútbol y otros de otro. Estamos hablando de cosas fundamentales en la iglesia del Señor. Hablar una misma cosa. Y dice que no haya entre vosotros divisiones. Es que en esta cuestión de opiniones en cuanto a las cosas espirituales, comienzan las divisiones. Y tener una iglesia unida es realmente fundamental en las cosas del Señor. Sigue diciendo, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo tuvo que arreglar una situación que sucedió en Éfeso. En Éfeso capítulo 4, verso 2, dice, ruego, aquí va de nuevo la palabra del Señor, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos habían luchado junto a Pablo por el Evangelio, habían sufrido por el Evangelio, habían sido perseguidas por el Evangelio, pero hoy, por una cuestión de opinión, estaban divididas, no tenían un mismo sentir y había divisiones en Filipo. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y saben cuál es el antídoto para las divisiones? Aparece en el verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda es la palabra que se utilizaba para formar un partido político. ¿Vieron cuando vienen las elecciones en un país y dice que viene una contienda electoral? Bueno, es tratar de formar un partido, es tratar de ganar personas adeptas para mí. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Quiere decir, ni por formar partido conmigo, ni para vanagloriarme de que yo soy mejor que alguien o algo por el estilo. Antes bien, con humildad. ¿Sabe lo que significa literalmente humildad? La humildad me ubica exactamente en mi lugar. La humildad me hace pensar, ¿dónde estaba yo antes de Cristo? Estaba lejos de Él, estaba en un hueco, estaba muerto. ¿De dónde me sacó el Señor? Lo que le costó al Señor sacarme de donde yo estaba y a dónde me puso ahora. Y entonces todo es de Él, todo por su gloria, todo por su honra. No hay nada absolutamente mío. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, considerando a los demás. Y dice el verso 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. ¿Saben? Hace unos días yo había estado sin grabar porque tuve un accidente, tuve una caída, me golpeé muy duro, tuve que estar en la cama unos días y todo esto. Cuando le preguntan a mi esposa, la llaman, le preguntan, ¿cómo está tu esposo? Y dice, ¿pero qué fue lo que le pasó? Y ella cuenta lo que me pasó y dice, Dios permitió este accidente, pero también tuvimos una gran bendición. ¿Sabe cuál fue una de las grandes bendiciones? La tremenda cantidad de llamadas, la tremenda cantidad de mensajes de hermanos que nos mostraban su amor, su cariño, sus oraciones. Y esto es maravilloso en el pueblo de Dios.
cómo ante el llanto de uno nos unimos todos, no nos alejamos. En el gozo de uno, todos nos gozamos. En la necesidad de otro, todos aportamos. Esta es la familia de Dios, que Cristo ganó por su sangre en la cruz del Calvario. Así que, como dijo el Señor Jesucristo, y la pregunta sería, ¿hacerle a Jesucristo o hacerle a la palabra del Señor? Señor, ¿cómo conocerá el mundo que somos tus discípulos? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Conocerán que son mis discípulos si nos amamos los unos a los otros. El amor que sobrepasa toda tiniebla. Cuando hay odio en el corazón, cuando hay rencor en el corazón, cuando soy una persona hipersensible que por todo me enojo, odio, rencor, enojo, el corazón se llena de tinieblas. Nosotros tenemos que tener un corazón lleno de luz. ¿Y sabe lo que es luz? Todo lo contrario. Perdonar, amar, ayudar, alentar, fortalecer a los demás. Que el Señor les bendiga en este día y que nosotros podamos responder al llamado de Pablo, de rogar, de suplicar, que seamos juntos, unidos, en un solo corazón, una sola mente, para que el Señor glorifique así su nombre. Feliz lunes para todos, querida familia.